importantes reflexiones de tu parte, Ricardo, en este debate público que seguramente continuará por algún tiempo más, mientras sí, al menos en nuestro país, la campaña de vacunación. Has mencionado varios datos interesantes y sobre todo lo has enfocado, por supuesto, desde el contexto de nuestro país, el Perú. Justamente me gustaría hacerte una pregunta, ya enfocados en el contexto nacional. Y es que ahora la política se encuentra en boca de todos. Y acabamos de salir de unas elecciones en la cual hemos tenido un grupo variopinto de candidatos, de aspirantes a la presidencia. Un número, de hecho, bastante grande. 18 candidatos a la presidencia, entre hombres y mujeres, de distintas profesiones, distintos orígenes, etc. Lo que parece ser un sentimiento de la población, según reflejan las encuestas, es esta desafección de la ciudadanía hacia la clase política, ya sea representada por el Congreso o demás cargos públicos. ¿Qué sucede justamente con nuestra clase política en lo referente de que hay varias voces que señalan que antiguamente se contaba con esta figura del político intelectual, del académico, del hombre o mujer de letras o de ciencias, que tenía un aporte en el mundo intelectual y que a la vez tenía un importante liderazgo o accionar en el campo político? Llámese Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyos escritos en lo referente a la ideología y la doctrina del partido aprista y sus reflexiones se pueden encontrar fácilmente. También está José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista del Perú, con sus 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana. Víctor Andrés García Belaúnde, uno de los baluartes del socialcristianismo en el Perú, que fue constituyente de la asamblea que redactó la Constitución de 1933, o Raúl Porras Barrenechea, quien presidió el Senado en tiempos del segundo gobierno del presidente Prado. Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Existen aún estas figuras de los intelectuales en política? ¿Hay algún referente de esta figura en la actualidad? ¿O es que el nivel intelectual, por decirlo de alguna manera, en comparación con estos personajes, ya no existe entre los diversos actores que conforman nuestra clase política? Bueno, lo que ocurre, bueno, hay que echarle pues nuevamente, hay que dar el hilo. Toda respuesta tiene un hilo, ¿no? Y yo sí yo pienso que haya habido una desafección en este momento político. Más bien ha habido un vuelco público muy grande, ¿no? De hecho, la COVID lo ha generado. O sea, la COVID más bien ha reactivado el mundo de lo público, porque es una situación que afectó a todos, y afecta a todos, o a la gran mayoría de peruanos. Lo que pasa es que la situación previa no había sido para nada política por muchas décadas, ¿no? Y aquí yo creo, mira, una de las cosas que cuento, creo yo, Elías, ¿no?, es que hay como muchos mitos ahorita, ¿no? Y una de las razones por las cuales una cosa que caracteriza a la investigación intelectual, investigación académica, es justamente el cuestionamiento de los mitos, ¿no? Y, y yo no pienso que haya habido una desafección de lo político, ¿no? Yo sí pienso que no, ¿no? Lo que pasa es que en toda sociedad siempre hay un porcentaje de personas, en todas las sociedades y desde siempre, que son más interesadas, sobre todo desde el mundo moderno, ¿no? Un grupo siempre más interesado en el mundo político. No sé el porcentaje, calculo puede ser 15 o 20% de toda la población, que son los que arrastran a los demás a las decisiones públicas, ¿no? Más bien la mayoría de personas históricamente sí han sido más que indiferentes, están en lo suyo. Porque la mayoría de personas estamos en nuestros mundos personales, ¿no? En nuestros mundos profesionales, en nuestros mundos productivos, en nuestros mundos laborales, en nuestros mundos familiares. O sea, todos estamos en nuestros mundos privados, finalmente. Y cuando hay
periodos de enorme estabilidad, relativa estabilidad. Eso le pasa a Europa, le pasa a Estados Unidos. O sea, cuando hay estabilidad, cuando hay una relativa estabilidad, las personas se concentran en sus propios proyectos personales, ¿no? Digo de relativa estabilidad, no digo que hay una gran estabilidad, sino de relativa estabilidad. Entonces, las personas suelen concentrarse en sus proyectos personales, ¿no? Si es un intelectual, pues en su investigación; si es un profesor universitario, pues en sus clases; si uno es negociante, pues en sus emprendimientos; si uno es estudiante universitario, en sus estudios o en las cosas que le atañen a sus estudios, ¿no? Si uno es ama de casa o amo de casa, ¿no es cierto?, según es el caso, pues en las cosas domésticas, ¿no? O sea, cada uno está en lo suyo. ¿Por qué? Porque el mundo, en periodos de relativa tranquilidad, digamos, se centra en los problemas de cada quien, ¿no? O en la familia, y sus proyectos personales, ¿no? De pagar una carrera, de este viaje, de comprarse un terrenito, de comprarse un auto para hacer taxi, ¿no? O sea, etcétera. Eso, eso históricamente se da, ¿ya? Hay momentos en que hay crisis, pues, hay crisis sociales, ¿no? Y un rasgo de las crisis, en este caso fue motivada, pues, por la COVID-19, ¿no? Pero un rasgo de las crisis es que las crisis nunca se quedan ahí nomás, ¿no? Entonces, pueden conjurar, gran parte de las crisis se conjura, pero eventualmente una crisis de orden social, perdón, económico, perdón, deviene eventualmente una crisis social. Y las crisis sociales, cuando no son resueltas, generan una crisis cultural. Y nosotros estamos viviendo una crisis cultural. No es una crisis solamente económica debido a la pandemia, sino como no se resuelve, como no llegó a resolverse y como evidenció un conjunto de males en la sociedad peruana. O sea, inequidad en los servicios públicos, falta de eficiencia en los servicios, ¿no? Un número muy grande de personas dedicadas a la actividad informal. Entonces, que en un momento de estabilidad macroeconómica que viene de los años 90, es obvio, desde los años 90, de los comienzos 90, hubo, ¿no?, una relativa estabilidad macroeconómica, ¿no es cierto? Bajos niveles de inflación, niveles aceptables de inversión pública y privada, ¿no? Posibilidades de hacer negocios con mucha libertad. Pues eso generó un crecimiento de algunos sectores medios en el área urbana, sobre todo. Entonces, la COVID viene y rompe un conjunto de cuestiones que estaban ahí, ¿no?, resueltas, ¿no? Entonces, esa crisis cultural se transforma en una crisis de sentido. Entonces, cuando una sociedad está en una crisis cultural, el mundo, hay varios países que están en esta crisis cultural. Argentina está, Chile, sin duda, también, ¿no? ¿Cómo acabó Chile? Una transformación de su orden constitucional, sabrá Dios hacia dónde va eso, ¿no? Incluso países como Cuba, que parecían unas ínsulas muy sólidas en su poder político por el partido único, ¿no?, ha tenido problemas también sociales, o se han evidenciado. O sea, las crisis sociales generan terremotos culturales profundos, y eso genera, a su vez, después, una crisis política, del sentido político. Entonces, a final del año pasado, cuando se dio el golpe golpe o la intentona golpista del Congreso, con Merino y todo esto, se evidenció con gran fuerza la crisis cultural. O sea, mucha gente sale, ¿no es cierto?, que en plena pandemia se estaba dando una crisis política final, digamos así. Entonces hay una reactivación de lo político, una reactivación de los profundos, de los problemas públicos, de la dimensión pública, ¿no? Y la fragmentación del votante que ha habido en los primeros meses de este año, criticó que nos llevó a esta primera vuelta, pues, alucinante, donde nadie llegó a pasar el 20% en los candidatos. Una situación inédita en esta historia política. Yo no soy un historiador de las elecciones, pero yo no recuerdo, a menos que he leído más o menos historia del Perú, y no ha habido un escenario, pues, electoral donde haya tal fragmentación de votos, ¿no? Y esa fragmentación de votos lo que está indicando, entre otras cosas, una fractura
sociocultural. Y claro, lo que ocurre, ha pasado en nuestro país lo que ha pasado en todas partes, ¿no? En la medida que las sociedades logran esa estabilidad, las poblaciones tienden a desentenderse, ¿ya? Tienden a desentenderse del manejo macropolítico, de las cosas de gran política, ¿no? Se concentran en lo que le atañe a cada quien, ¿no? Entonces, esta desafección, pues, no solamente es en el Perú, Max Weber lo vio, o sea, Max Weber hace 130 años lo vio, o sea, que por eso surgía, pues, una clase de burócratas, de tecnócratas, digamos así, que se dedican a administrar a la sociedad, ¿no es cierto?, bajo ciertos criterios de eficiencia. Entonces, en la medida que eso ocurre, los académicos se retrotraen en sus vidas académicas, ¿no? Pierden contacto con ese mundo del poder político. ¿Por qué? Porque el poder político se confía justamente a este grupo de tecnócratas, ¿no? Y lo que ocurre es que en los últimos 30 años o 20 tantos años, el Perú confió en este grupo de tecnócratas, ¿no? Que manejaban las crisis, ¿no? Venía una crisis externa, como la crisis asiática, o venía la crisis, pues, de las hipotecas basura, en el 2008, o la crisis asiática en el 98, y con medidas macroeconómicas se resolvía el problema, ¿no? ¿No? Se emitían bonos, por ejemplo, se bajaban tasas de interés, ¿no? Y se reactivaba la actividad económica. Entonces, digamos, se paliaba el temporal y, bueno, seguía la cuestión. Entonces, claro, eso va generando una desafección del mundo, ¿no? Y no solo es en el Perú, eso se da en todo el mundo. Y también en esa desafección están también los académicos. Los mismos académicos, o sea, lo suyo de los académicos a nivel global es su ciencia, ¿no? Están lo suyo como intelectuales. Pero no es algo, pues, que les nazca ser parte del mundo político, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el año 2020, ¿no? Producto de esta crisis sociocultural que estamos conversando, se evidenciaron también las fracturas o esas faltas de vinculación, ¿no? Ya, es un punto. El otro punto es que los partidos políticos en el Perú, ya viene una situación peruana, no han sido partidos políticos enraizados en una concepción ideológica, ¿no? Salvo las izquierdas, que han tenido mucho más claro esto desde el siglo XIX, probablemente, que sí han tenido algunos círculos intelectuales, ¿no? Algunas izquierdas en todo caso. Lo cierto es que varios proyectos eran, pues, muy personalistas, ¿no? Y esos proyectos personalistas no encontraban, pues, muchas veces académicos o personas del mundo de las ideas, del mundo de la producción académica, intelectual, ¿no? Y evidentemente que eso pasó factura a muchos de los grupos políticos, ¿no? El APRA no consolidó núcleos intelectuales hace muchísimo tiempo, ¿no? Se fueron muriendo los que se formaron alrededor de los años 20, la Haya, pues mencionaba Haya, pero hay otros también más, Andrés Borrego, Miguel Sánchez, se fueron muriendo, ¿no? Hubo cierta pretensión en los años 60, pero se diluye y vendía como se quiere. Las derechas fue mucho más clamoroso, ¿no? Porque simplemente las derechas conservadoras tenían un núcleo de intelectuales a comienzos de los años 10, 10, 15, 20, por ahí. Y después, en los años 80, hubo un esfuerzo de refundación de las derechas del liberalismo por parte de Diosa y algunas personas más, como nosotros. Pero desde ahí también hubo una caída de cuadros o de presencia. Entonces encontrábamos partidos políticos sin mayor consistencia ideológica o sin mayor formulación ideológica. Y eso se ha evidenciado más en las elecciones. O sea, que los que se llaman las derechas, digamos, las llamadas derechas, carecen de los elementos teóricos para entender la situación actual. O sea, pueden entender una cuestión técnica, ¿no? Porque si algo tienen las derechas en el mundo, activo que tienen las derechas es que poseen una visión tecnológica o tecnocrática del mundo. O sea, manejan, digamos, criterios tecnocráticos con mucha solvencia, ¿no? Por lo mismo,
por lo propio de su propia racionalidad instrumental que caracteriza a las derechas, ¿no? Entonces, a nivel de técnicos, tecnócratas, pues, están ahí también formados. ¿No? Pero a niveles de racionalidades críticas, teóricas, no veo un crecimiento por ahí, ¿no? Y las izquierdas, por otro lado, tienen el otro déficit, ¿no? Porque tienen algunos círculos intelectuales, pero no han formado élites democráticas también, ¿no? De ahí las claras falencias del proceso actual, o sea, las carencias de cuadros que han tenido que echar la mano a otros sectores del espectro. Entonces, todo tiene explicación finalmente, ¿no? Todo tiene una explicación que se puede deducir a partir de los hechos actuales, ¿no? Y yo sí soy de los que creen que hay todavía un renacer. Lo que pasa es un renacer de lo público sin mayor consistencia eh, intelectual o en todo caso doctrinal. Eso es lo que yo observo. O sea, que tiene muchas ganas de hacer cosas, mucho deseo de participar. Y eso se ve en redes sociales, toda la sociedad transparente, ¿no? Que se ve por medios, ¿no? O sea, gente que habla, que postula cosas, ¿no? Ahorita ya hay un nivel de saturación, obviamente, o sea, no hay forma que una sociedad pues aguante un año pues hablando de política todo el día, ¿no? Y en una tensión pues de polarización extrema, como el Perú ha vivido entre la primera y la segunda vuelta y hasta la toma del gobierno actual, ¿no es cierto? Que evidentemente es un nivel de polarización muy grande, ¿no? Pero en este momento ese nivel de polarización es fatigoso. Entonces ves que las personas no quieran participar. Lo que pasa es que la vida privada quiere volver también, ¿no? O sea, la vida privada, o sea, los proyectos personales también quieren retornar a su origen, ¿no? O sea, a esa vida de cada familia, y eso es saludable también. Yo creo que en esa perspectiva, el deseo de un retorno a la vida privada, a los proyectos personales, digamos, es importante también, ¿no? Y por otro lado, pues el nivel de polarización que todos hemos observado, ¿no? Este nivel de polarización que evidentemente no tiene un cauce, no encuentra un cauce político, es un cauce más emocional en todo caso, ¿no? Es como no hay partidos políticos con coherencia doctrinal, con una estructura de pensamiento. Hay una cosa central, ¿no? Uno puede tener ciertas ideas, ¿no? Pero esas ideas tienen que tener una realidad también, ¿no? Una realidad objetiva, ¿no? No solo la realidad objetiva del Perú, sino la realidad objetiva del mundo, ¿no? El frente externo que se descuida con frecuencia en nuestro país. Entonces hay una reacción muy emocional, o sea, la gente es muy emocional, ¿no? La mayoría suelen ser muy emocionales en política, ¿no? Más aún cuando no hay estos espacios pues, de discernimiento político, ¿no? Pero nuevamente lo voy a recalcar, ¿no? O sea, vamos a recalcarlo, ¿no? O sea, los interesados en el mundo público, en el mundo nunca no son muchos, ¿no? O sea, no deben ser más del 20%. Ya en sociedades extremadamente politizadas puede llegar a ser el 25% de la población. Las mayorías de las personas suelen estar más enfocadas en sus vidas privadas, ¿no? En sus proyectos personales. Entonces, ¿qué podría pasar? Yo no soy algorero de nada, simplemente. Solamente acá hay un conjunto de exhortaciones que creo que básicamente muchos estamos pensando, ¿no? Que los niveles de polarización se reduzcan, ¿no? Que se creen puentes entre sectores en conflicto, ¿no? Que se atienda cuestiones que son urgentes, pandemia, crisis económica, ¿no? Postergar las cosas más polémicas, ¿no es cierto?, para un tiempo más, ¿no es cierto?, donde hayan condiciones para un debate, ¿no? Para un debate ya, porque claro, si se quiere plantear reformas constitucionales y otras cosas, que probablemente bajo una lógica sean pues necesarias, eh, implican pues un mayor discernimiento. Y los niveles de discernimiento políticos, ahí sí una cosa central, son profundos, ¿no? Y requieren espacio y tiempo para pensar. Y acá viene otra cosa que ya es un rasgo ya del Perú. O sea, en Perú
una cuestión ya de su propia configuración cultural y educativa, fue descuidando muchísimo, digamos, la formación de personas con una visión más general, más universal, eh, más vinculante, sistémica del Perú, ¿no? Y eso nos está pasando factura, ¿no? Políticos, ministros o parlamentarios que tienen una formación extremadamente pequeña. Y tiene que ver justamente con el asalto al poder de las personas que tienen una visión más doméstica del país, ¿no? Una visión mucho más privada. Entonces, esa visión extremadamente privada o segmentada la trasladan al mundo político, ¿no? Y cuando entran al mundo político se dan cuenta pues, que una realidad política es mucho más compleja, mucho más grande, ¿no? Entonces no logran entender la complejidad de una realidad tan múltiple, tan diversa, tan provista de tantos planos, que no son conscientes pues, de que esa realidad es así. Entonces ellos quieren imponer su pequeña agenda, su pequeño mundo, su pequeña concepción sobre una realidad que es mucho más grande. Y eso le ocurre a izquierdas y derechas. Y en ese sentido, sí, yo creo que hay algo que une a las izquierdas y las derechas peruanas, es que son visiones muy particulares y muy parcializadas de la realidad, ¿no? Entonces, eso nos ha pasado factura y nos va a seguir pasando factura por el tiempo, ¿no? Ricardo, quiero agradecerte por tu tiempo, por estar aquí, por venir a este espacio y por compartir estos momentos y dejarnos tus reflexiones. Creo que ha sido una entrevista muy interesante, muy provechosa, muy fructífera. Te envío mis más cordiales saludos y un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ben, por la posibilidad de compartir contigo mis reflexiones. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos, estimados espectadores. Si ustedes desean conocer un poco más acerca de Ricardo Falla, pueden encontrar más información abajo en la descripción de este video. No se olviden, por favor, de dejarle su manito arriba, suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo. Es muy importante difundir la información. Hasta una próxima oportunidad.